Muy buenos días, vamos a continuar con nuestro curso de TK Inter y el día de hoy vamos a empezar el acuerdo de las funciones. Entonces, lo primero que vamos a tener claro es el objetivo de esta clase, que es adquirir conceptos sobre los parámetros y sobre cómo se llama una función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a dar la sintaxis de cómo declaramos nosotros mismos una función. Para eso, utilizamos la palabra reservada def, de definir. Le damos un nombre a dicha función, le pedimos unos parámetros que el usuario nos tiene que pasar. Estos parámetros van entre paréntesis y después de cerrar esos paréntesis van estos dos puntos que son demasiado importantes. Los parámetros que pasemos acá, y es importante esto, tienen que ser utilizados en la función. Para llamar a una función lo que hacemos es pasar el nombre de la función, el nombre que le hemos dado y los parámetros que le hemos pedido al usuario que ingrese. Como podemos ver en este ejemplo, nosotros definimos una función que se llama saludar, el nombre de la función es saludar y no le pasamos parámetros. Eso pasa porque hay muchos tipos de parámetros. Nosotros podemos pasar ningún parámetro, un parámetro, dos parámetros, tres parámetros, etcétera, etcétera. O podemos tener distintos tipos de parámetros, que es lo que veremos a continuación. En este caso, el algoritmo de nuestra función es simplemente que nos imprima hola mundo. Como no hay parámetros, los paréntesis van vacíos y los dos puntos nunca pueden faltar. Al momento de llamarla, los dos puntos ya no tienen que estar, pero los paréntesis sí, porque en el caso donde haya parámetros, pues dentro de esos paréntesis es que se le indican los parámetros, que es lo que veremos a continuación. Entonces, para que nos quede todo esto más claro, he creado esta otra exposición donde dice que hay dos tipos de funciones, una que creamos nosotros mismos y otras preconstruidas que se conocen como built-ins. Algo que quiero dejarles claro es que las funciones preconstruidas, algunas vienen ahí, están como prácticamente sueltas y otras están dentro de módulos. Por eso es que nos toca importar módulos como lo son TK Inter, Math o Time, cualquiera de las librerías que encontremos disponibles en Python. Entonces es lo que les decía, las funciones preconstruidas son funciones que Python nos provee por defecto. Entonces, para saber nosotros qué funciones preconstruidas existen, utilizamos la función preconstruida que se llama dir y le pasamos las built-ins como argumentos. Entonces acá nos da una lista de las funciones preconstruidas que existen. Para nosotros saber un poco más sobre alguna función definida, digamos, en este caso me puede interesar la función POW, que es la función para exponentes. Entonces decimos que nos dé ayuda sobre POW, ¿sí? Y efectivamente él nos bota una ayuda sobre POW. Dense cuenta de algo, pues estas son funciones que ya trae Python por defecto, nosotros no tuvimos que programar nada acá. Esto es lo que se llaman funciones built-in, las que ya nos da Python por defecto, pero hay unos built-in que se encuentran dentro de módulos, que es lo que les comentaba anteriormente. Bueno, vamos a hablar un poco de los parámetros. Y entonces dice que los parámetros de una función es algo que la función espera recibir cuando esté invocada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo llamo a la función dir, ella espera recibir un argumento o un parámetro que es esto, que son las built-in, para que él me muestre los diferentes tipos de built-in. Cuando yo llamo a la función here, ella espera recibir un parámetro de estos para brindarme ayuda de ese parámetro. Una función puede esperar recibir uno o más parámetros. Como podemos ver en el ejemplo de la función POW, acá está recibiendo 1, 2, 3, 4 parámetros. Cuando hay más de un parámetro, se tiene que separar por coma, como podemos ver acá en la misma función que tenemos de ejemplo. Estos parámetros van a ser tomados como variables en el momento que la función va a comenzar a hacer su algoritmo. Vamos a seguir avanzando.
Entonces existen unos parámetros por omisión. Parámetros por omisión son parámetros que ya traen un valor por defecto. En este momento yo les pongo acá una función de ejemplo que las voy a copiar y pegar. Y bueno, tengo un problema ahí con la indentación. Vamos a indentar. Definan los áreas rectángulo como el lado A con el lado B. Sí, señor. Listo. Ahora la función ya nos quedó correctamente definida. Y pues en el momento de que yo llamo a la función con algún valor, entonces le doy el valor un valor al lado A, él hace el algoritmo. Dense cuenta lo que está pasando acá. Declaramos una función, el área rectángulo, con el lado A, y el lado B ya tiene un valor por defecto, o sea, un parámetro por omisión. Entonces lo que hacemos es que sacamos el lado A por el lado B y imprimimos el área. Como podemos darnos cuenta, el área está correcta. Listo. Hay otros tipos de parámetros que son parámetros keyword. Estos parámetros keyword, o más bien la palabra keywords, lo que quiere decir no son palabras claves. Entonces lo que quiere decir acá es que es un parámetro que se le pasan palabras claves. Tenemos los parámetros arbitrarios, que son los parámetros que se almacenan en tuplas y diccionarios. Entonces muchas veces pues nosotros en una función necesitamos adquirir bastantes datos, entonces vamos almacenando estos datos en tuplas o diccionarios. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo crearíamos nosotros una función propia, y para eso vamos a comenzar escribiendo. Definamos multiplica str, y acá tiene que ingresar dos valores. Entonces, dos puntos. Lo primero que vamos a hacer es crear un type contract, que lo que va a hacer es que nuestra función multiplica string nos va a pedir un string y un entero, y nos va a devolver un entero. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a decir que respuesta es igual a A por B. Y que nos imprima la respuesta. Al momento de que nosotros llamamos la función, y le ponemos por ejemplo un string que va a contener las palabras hola mundo, y un entero que va a ser digamos el número 5, obtenemos 5 veces hola mundo, hola mundo, hola mundo, hola mundo. Esto sería nuestro recuerdo de las funciones. Espero haya quedado claro, y si tienen alguna duda me la comunican. Nos vemos en el próximo video tutorial y hasta la próxima.